Ciclo celular y gametogénesis. Casi todas las células del cuerpo humano experimentan una división celular. Mediante este proceso se reproducen a sí mismas. Una división celular somática es la división de cualquier célula del cuerpo, salvo las células germinales, es decir, los gametos que son los espermatozoides u ovocitos. Durante la división de las células somáticas, la célula experimenta una división nuclear denominada mitosis, llegando a una división citoplasmática llamada citocinesis. Estas células tendrán el mismo número y tipo de cromosomas que la célula original. La división celular permite el reemplazo de las células muertas o dañadas. El ciclo celular es una secuencia ordenada de eventos por las cuales las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. Como las células somáticas contienen dos juegos de cromosomas, se denominan células diploides, 2N. El ciclo celular abarca periodos principales como la interfase, en el cual la célula no está en división, y la fase mitótica, cuando la célula se encuentra en división. Durante la interfase, la célula replica su DNA, produce orgánulos y componentes citosólicos para preparar la división celular. La interfase es un estado de gran actividad metabólica. En este periodo la célula experimenta la mayor parte de su crecimiento. La interfase presenta tres fases: G1, S y G2. La fase S se refiere a la síntesis de DNA y las fases G son brechas o gaps o interrupciones en la duplicación de DNA. En la interfase, la célula replica su DNA mediante una serie de procesos, produce orgánulos y componentes citosólicos adicionales para prepararse para la división celular. La fase G1 es el intervalo entre la fase mitótica y la fase S. En esta fase la célula desarrolla una actividad metabólica y replica la mayor parte de sus orgánulos y sus componentes citosólicos, pero no su DNA. En esta fase también se da la replicación de los centrosomas. Dicha fase dura alrededor de 8 a 10 horas. En la fase S, o de síntesis, es una fase de replicación de DNA como consecuencia de dos células idénticas que se forman durante la división celular. Estas tendrán el mismo material genético. La fase S es el intervalo entre G1 y G2. Dura alrededor de 8 horas. G2. Durante esta fase, el crecimiento celular continúa. Se sintetizan enzimas y otras proteínas para la división celular y se completa la replicación de los centrosomas. La fase mitótica del ciclo celular consta de la división nuclear, mitosis, y la división citoplasmática, citocinesis. Da origen a dos células idénticas. Los procesos que se suceden durante la mitosis y la citocinesis se visualizan con facilidad con un microscopio, porque la cromatina se condensa para formar cromosomas. La fase mitótica se divide en las siguientes fases: profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase, en fase temprana, las fibras de cromatina se condensan y se cortan para formar el cromosoma. El proceso de condensación puede impedir que las cadenas largas de DNA se enrollen a medida de que se desplazan durante la mitosis. Cada cromatina está formada por un par de cadenas idénticas denominadas cromátidas. El nucleolo desaparece. Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y las fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico. Durante la metafase, los microtúbulos del huso mitótico
alinean los centrómeros de los pares de cromatidas en el centro exacto del huso mitótico. Esta región se denomina placa de metafase. Durante la anafase, los centrómeros se dividen y separan los dos miembros de cada par de cromatidas, que se dirigen hacia los polos opuestos. En una vez separada, las cromatidas reciben el nombre de cromosomas. A medida que los cromosomas son movilizados por los microtúbulos durante la anafase, adoptan una forma de V, ya que los centrómeros se ubican durante el cromosoma y los arrastran hacia el polo celular. Durante la telofase, la etapa final de la mitosis, comienza una vez concluido el movimiento de los cromosomas. Los juegos idénticos de cromosomas, ahora situados en polos opuestos de la célula, se desarrollan y vuelven a adoptar la disposición de cromatina laxa. Alrededor de cada masa de cromatina se forma una envoltura nuclear. Los nucleolos reaparecen en cada núcleo idéntico y el huso mitótico se desintegra. En la citocinesis es la división del citoplasma celular y de sus orgánulos en dos células idénticas. En este proceso suele comenzar en la anafase tardía con la formación del surco de segmentación, que es una pequeña hendidura en la membrana citoplasmática y se completa después de la telofase. Gametocinesis. La gametogénesis es la formación de los llamados gametos, por medio de la meiosis, a partir de dos células germinales. Mediante este proceso el contenido genético de las células germinales se produce de diploide 2N a haploide N, es decir, a la mitad del número de cromosomas que tiene una célula normal de la especie de que se trate. En el caso de los hombres, el proceso tiene como fin reproducir los espermatozoides y se denomina espermatogénesis, realizándose en los testículos, y en el caso de las mujeres el resultado son los ovocitos, denominado ovogénesis, y se lleva a cabo en los ovarios. Este proceso se realiza con dos divisiones microsómicas y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis I y meiosis II. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Durante la meiosis I, los miembros de cada par homólogo de cromosomas se une primero y luego se separa con el huso mitótico y se distribuye en diferentes polos de la célula. En la meiosis II, las cromatinas hermanas que forman cada cromosoma se separan y se distribuyen a los núcleos de las nuevas células. En estas dos fases sucesivas no existe la fase S, duplicación del DNA. La ovogénesis es el proceso de formación de los gametos femeninos. Tiene lugar en los ovarios. Los ovogonios se ubican en los folículos ováricos, crecen y tienen modificaciones. Estos llevan a la primera división meiótica que da como resultado un ovocito primario, el cual contiene la mayor parte del citoplasma, y un primer corpúsculo polar, el cual su rol es llevarse a la mitad de los cromosomas totales de la especie. Las células resultantes efectúan la meiosis II, es decir, dos células resultantes. Del ovocito esto tarda entre 1 y 2 semanas. Secundario se forma una célula grande, que tiene la mayor parte del citoplasma y un segundo corpúsculo polar. Estos se desintegran rápidamente, mientras que la célula grande se desarrolla convirtiéndose en los gametos femeninos llamados óvulos. El gameto femenino queda estancado en meiosis II, específicamente en la metafase II. La ovogénesis cuenta con diversas fases, las cuales son
la proliferación, en la cual se da el desarrollo embrionario. Las células germinales de los ovarios sufren mitosis para originar a los ovogonios. Otra fase es el crecimiento, el cual se da en la pubertad, donde crecen para originar los ovocitos de primer orden. Y finalmente la maduración, donde el ovocito del primer orden sufre una meiosis. La ovogénesis comienza antes del nacimiento y se completa durante la vida reproductiva de la mujer al ocurrir la fecundación. Y asimismo, por parte de la gametogénesis, en conclusión, como se vio, es el proceso que permite que se puedan desarrollar de forma correcta los óvulos y los espermatozoides, de tal forma que si la gametogénesis no existiera, no se podría llevar a cabo la reproducción sexual. Y eso sería todo. Muchas gracias.